Muy bien, muy buenas tardes a todos. A partir de este momento vamos a comenzar a grabar este webinar. Mi nombre es Fernando Gallegos Sola, soy miembro de CAIA y es un placer abrir este evento sobre el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, que desde su primera celebración allá por 2019, CAIA organiza esta actividad para conmemorarlo. Para los que no conocen CAIA, es la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria y es una comisión técnica sin fines de lucro que es la filial argentina de la International Association for Food Protection y AFP desde hace ya 11 años. Y está dentro de la División de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, DAMIC, de la Asociación Argentina de Microbiología. Como verán en pantalla, el programa de hoy consta de 3 disertaciones de primer nivel y muy relevantes para esta comunidad de profesionales de la inocuidad alimentaria. En breve le daré la palabra a Josefina Cabrera, miembro de CAIA también, y es de INAL AMAT, quien coordinará el resto del evento. Pero antes tengo unos anuncios parroquiales muy importantes para darles, que son los eventos que estamos organizando para el resto de este año 2026. En primer lugar, más relevante es el Simposio CAIA y AFP Latino 2026, que se realizará en Puerto Madero, Buenos Aires, el 28 y 29 de septiembre de este año, donde estamos, como decimos acá, poniendo todo lo que tenemos, toda la carne al asador. Van a haber más de 48 oradores, mesas redondas, conversatorios, conferencias plenarias, con disertantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Países Bajos, y Francia, y nos acompañan las principales firmas comerciales en la exposición comercial, así que muchas gracias a ellas también. Ya están abiertas las inscripciones, las vacantes son limitadas, así que por favor no se lo pierdan, no se queden sin lugar. Tienen que entrar a iafp-medio latino-medio 2026.aam.org.ar. Por otro lado, va a haber un curso online, presimposio, sobre herramientas de secuenciación genómica aplicadas a alimentos, ambiente y salud, organizado por CAIA. En breve se va a abrir la inscripción. Van a poder encontrar más información en la página de la AM, que es aam.org.ar, en actividades científicas. Luego, el taller post-simposio sobre criterios microbiológicos, desde el Código Alimentario Argentino en laboratorio, análisis de casos y aplicación de Python a nivel usuario, organizado en este caso por CAIA junto con el LAS de ICMSF. Este es un curso formato presencial que va a ser el 30 de septiembre de 2026, el día después que termina el simposio IAFP Latino en la ciudad de Buenos Aires, también cupos limitados. Y por último, el workshop sobre ingeniería y diseño higiénico como factores clave para la inocuidad de los alimentos, organizado en forma conjunta por EHEDG, que es la European Hygienic Engineer and Design Group, y la CAIA. Todas estas actividades son con cupos limitados, ya que está abierta la inscripción, al simposio y a FP Latino, y en breve se va a abrir la inscripción del curso online y de los dos talleres presenciales. Dicho esto, le cedo la palabra a Josefina y les deseo a todos que disfruten del evento. Nos vemos. Gracias, Fernando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este seminario del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. El lema de este año y que nos convoca es de los problemas a las soluciones, alimentos inocuos en todas partes. Y es por eso que el día de hoy queremos recalcar la importancia que tienen las herramientas prácticas basadas en la evidencia científica para mejorar los sistemas de control de inocuidad de los alimentos y prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria. La verdad que comprender el impacto real que tienen los alimentos contaminados en la salud de la población y en la economía de nuestros países, y por otra parte poder aprender de los problemas cotidianos de la industria, nos da un enorme poder para tomar medidas específicas para poder prevenir los riesgos alimentarios antes que lleguen a la mesa del consumidor.
Es por eso que el día de hoy convocamos a tres prestigiosos disertantes que nos van a contar desde su experiencia la importancia de la información para la prevención. Antes de comenzar con presentar a nuestros disertantes, le queremos decir que queremos hacer un seminario en donde tengan participación en los asistentes. Es por eso que a lo largo del seminario van a poder ir realizando sus preguntas o comentarios en el chat de participantes. Nuestro equipo va a recolectar esas preguntas y al final de las tres presentaciones van a ser respondidas por nuestros disertantes. Y ahora sí, entonces, Mónica Galleguillos, que va a ser nuestra primera disertante, les damos las bienvenidas y pedimos, Mónica, por favor, vayas subiendo tu presentación. Mientras tanto, mientras Mónica sube la presentación, entonces la voy a ir presentando. Mónica va a dar la presentación de análisis de causa raíz, solucionando problemas desde la raíz. Mónica es directora de negocios de 360 GMS, tiene una vasta experiencia en sistema de gestión de inocuidad y formación de equipos, implementando HACCP y estándares internacionales. Se ha enfocado en el desarrollo de la cultura organizacional en entornos productivos y ha liderado procesos de capacitación para distintos roles en la industria de los alimentos. Mónica, bienvenida y te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario de Calla, ¿cierto? Celebrando el Día Internacional de la Inocuidad Alimentaria, día que es nuestro día, de todos los profesionales de la inocuidad alimentaria que trabajamos, ¿no es cierto?, día a día para proteger la salud de las personas. Bueno, nos invitaron a compartir con ustedes en el análisis de causa raíz, solucionando problemas desde la raíz, como nos invita el Día Internacional. Y yo le quise poner como una bajada un poco más práctica, que es, bueno, cómo transformar las desviaciones en mejora operacional, que es un poco el foco que le voy a dar entonces a mi presentación el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que las desviaciones, que son las que encontramos en nuestros programas de auditoría o nuestros monitoreos o nuestros sistemas de verificación, son el síntoma de que algo falla en el sistema, ¿no? Es como cuando vamos al médico, ¿no? Y tenemos fiebre, ¿cierto? Voy a hacer un ejemplo muy básico, pero y tenemos fiebre. Solamente tomarse un paracetamol para bajar la fiebre no es suficiente para entender por qué nuestro cuerpo está hablando, por qué se está manifestando con una fiebre. Porque tenemos que tener súper claro que las desviaciones, en este caso la fiebre o la desviación en el proceso, no ocurren de manera aislada, ¿m? Sino que todas las desviaciones revelan de alguna manera que hay una vulnerabilidad en el sistema. Algo falla en el sistema, así como en el resfrío, algo falla. Tengo las defensas bajas, me descuidé y me desabrigué, ¿cierto? Algo está fallando. Y a veces el problema que tenemos visible rara vez, ¿cierto?, corresponde a la causa real. ¿M? A veces atacamos el hecho concreto, ¿no? Lo que estoy viendo ahí. Uy, no sé, el producto no se esterilizó correctamente. Ah, el pasteurizador. Y vamos ahí, ¿no es cierto?, entre la acción y la reacción, ¿no? Pero lo que queremos conversar en esta charla del día de hoy para poder realmente solucionar los problemas de raíz es que tenemos que ir más atrás. Tenemos que preguntarnos por qué ocurre una desviación. Porque finalmente, y aquí les doy como el fin de la película, ¿sí? Finalmente es porque falla el sistema, ¿no? Es como la solución. Pero bueno, ¿cómo descubrimos qué parte del sistema es el que está fallando? Es lo que, ¿no es cierto?, una buena gestión de una no conformidad nos va a ayudar a tener una respuesta correcta. Y esto también invitarles a no dejarnos llevar por el apuro, por la ansiedad, porque la rapidez no siempre significa efectividad. ¿M? Nosotros normalmente ponemos dentro de los sistemas tiempos concretos para solucionar una no conformidad o para llegar al análisis de causa raíz o para llegar a la acción correctiva, pero no siempre hacerlo rápido significa que quedó bien hecho.
Entonces, por lo tanto, la invitación, ¿no es cierto?, que les traigo hoy día es a corregir el efecto, ¿cierto?, comprendiendo la causa, porque solo cuando comprendemos la causa, este problema no va a volver a ocurrir. Y vamos a ver, en la medida que vayamos avanzando en esta presentación, cómo todos los sistemas de inocuidad alimentaria nos piden que detrás de toda gestión de la no conformidad esté como meta evitar la recurrencia. Es decir, no solamente que hagamos una acción-reacción, es decir, desviación-corrijo, sino que realmente podamos llegar a la solución definitiva del problema. ¿Cuál es el impacto de las desviaciones en las empresas? El primero que tenemos es el impacto operacional. Tenemos reprocesos, tenemos detenciones de línea, tenemos bloqueo de producto, aumento de las mermas, sobrecarga documental, pérdida de la eficiencia operacional. Sin duda, este es como el terror de los gerentes de operaciones, ¿cierto? Pérdida de eficiencia operacional, uso extraordinario de recursos humanos, tiempos libres, turnos extra, etcétera. Aumento en los tiempos de liberación, y eso sabemos que cuando tenemos tiempos de liberación, cuando tenemos que retener producto en bodega, eso es costo para la empresa, ¿no? Y todo, por supuesto, los retrasos logísticos que ello significa. También tenemos claramente impactos económicos, costos directos de la no calidad, pérdidas de materia prima, incremento de los costos operacionales, desperdicio de agua, energía, recursos, porque cada vez que tenemos que reprocesar, tenemos que usar en forma doble o triple tal vez los recursos que tenemos que tienen un costo, ¿no? Penalizaciones comerciales por no entregar a tiempo, reclamos, devoluciones, retiro de producto, todo eso claramente con un signo peso que nos está llamando la atención en términos de que estamos perdiendo eficiencia en la compañía. Y finalmente, los impactos estratégicos, ¿cierto? Que son, yo diría que uno de los más difíciles de solucionar y de recuperar, como la pérdida de confianza de nuestros clientes, el deterioro de la reputación, los riesgos regulatorios, es decir, las multas, debilitamiento de la cultura de inocuidad, que eso es algo tan importante que tenemos que cuidar, y la fatiga organizacional por la recurrencia. Y de aquí hago el link con lo que les decía anteriormente. Un buen sistema de gestión de no conformidades, ¿no es cierto?, tiene que tener como meta evitar la recurrencia. Y lo otro que quiero reflexionar con ustedes es que muchas veces existe una falsa sensación de cierre cuando por fin encontramos un culpable, ¿no? No sé si les ha pasado. Ah, la no conformidad, no, el culpable fue el laboratorio porque dio un resultado incorrecto. El culpable fue mantención porque no hizo un cambio de empaquetadura. El culpable fue comercial porque vendió algo que no podíamos cubrir. A veces creemos que cuando encontramos el culpable es que hemos hecho un buen análisis de la no conformidad. Pero bueno, eso no es así, ¿no? No, los sistemas no tienen que buscar culpables dentro de las no conformidades, ¿no? Sino que la verdadera causa del problema. Una empresa madura, ¿cierto? Una empresa madura es aquella que no culpabiliza ni personaliza los errores, sino que busca tratarlos con un abordaje corporativo. Sí, a lo mejor esta vez hubo una área que estuvo más involucrada, una persona que estuvo mal involucrada, pero no se trata de ir a buscar a ese culpable, castigarlo, amonestarlo, sino que como equipo tratar de buscar la solución. Porque muchas veces nos encontramos en las reacciones de no conformidad y el origen de la causa o la solución del problema se capacitó nuevamente al operador, típica acción correctiva, ¿no? Se reforzó el procedimiento, se solicitó poner mayor atención, se aumentó la frecuencia de inspección. Si ustedes me preguntan, ninguna de esas respuestas a una desviación realmente van a solucionar el problema y evitar la recurrencia. Entonces, una acción correctiva es efectiva si es que el problema no vuelve a ocurrir. Soy un poco majadera con esto que estoy diciendo, pero es finalmente
la realidad de cómo solucionar realmente un problema. Entonces, ¿por qué fallan muchos análisis de causa-raíz? Porque la investigación se hace bajo presión, ¿cierto? No, y tenemos que tener los resultados ya para poder hacer la solución y entregarlo a la causa auditora o al cliente que me hizo una auditoría de segunda parte y me encontró una no conformidad. Sesgo, y esto es súper importante, el sesgo hacia el error humano. Siempre creemos que los problemas son culpa de, ¿cierto? Falta de evidencia objetiva. Y aquí la invitación, ¿cierto?, es a que realmente cuando hacemos un análisis causa-raíz tengamos claro que tenemos que tomarla en base a evidencia objetiva. Y la evidencia objetiva está dada por números, por hechos. ¿M? La ausencia de un análisis sistémico, de querer quedarnos como yo les mostraba en esa primera lámina, ¿no? En el resfrío y el paracetamol, ¿no? Sino que, bueno, vamos a buscar qué está fallando en términos del sistema. ¿Por qué tiene las defensas bajas? ¿Por qué se resfría con tanta frecuencia? ¿Por qué se le infecta la infección, el resfrío? Bueno, equipos sin metodología común, porque cada equipo trata de buscar una solución al problema utilizando distintas metodologías, distintos enfoques. Aquí es súper importante que una compañía tenga metodología, una metodología única, consensuada, conocida por todos, hecha, realizada bien hecha, porque es la única forma, en realidad, donde podemos comparar resultados y podemos también medir la efectividad de la metodología que estamos utilizando para hacer el análisis de causa-raíz. Confundir causa inmediata, ¿cierto?, con causa-raíz. Muchas veces las personas se quedan en eso, ¿no? La causa inmediata de una desviación, más que buscar la causa-raíz del problema. Y para eso es la metodología del análisis causa-raíz. Cerrar prematuramente las investigaciones, quedarse como con la primera respuesta, ¿no? Y acciones correctivas, ¿no es cierto?, que son genéricas y que son como casi como que las copio, como que tengo un timbre así y lo voy poniendo. Capacitación del personal, mantención preventiva de equipos, ¿no? Como si todos los problemas tuvieran la misma forma de solucionarse. Eso no es así. Sin metodología, el análisis solo va a depender de percepciones. Con metodología, el análisis transforma realmente en herramienta de mejora continua. Por lo tanto, acá la invitación es a que utilicemos metodología para poder revisar nuestras desviaciones. Entonces, ¿por qué es importante estandarizar el análisis? Porque mejora la calidad de la investigación, en la medida que nosotros sabemos claramente qué datos tengo que pedir, cuál es el periodo de recolección de datos que tengo que analizar, cuál es el análisis estadístico que tengo que aplicar a mi información, porque eso nos va a permitir mejorar la calidad de la investigación. Reduce la recurrencia de las desviaciones, facilita tomar decisiones. Nuevamente, siempre tomar decisiones basadas en datos es importante y le da seguridad a las compañías de que están tomando las decisiones correctas. Permite priorizar riesgos reales, eso también es importante, ¿eh? Porque a veces al no tener una metodología, ¿cierto? Y no tener un análisis estandarizado, podemos estar tomando decisiones con distintos prismas. Acá la idea es que ojalá tengamos siempre el mismo prisma para tomar las decisiones. Genera aprendizaje organizacional, una empresa que aprende, ¿no es cierto? Es una empresa que fomenta una cultura sólida de inocuidad alimentaria. Fortalece las auditorías, fortalece las inspecciones, porque de esta manera las auditorías y las inspecciones no se transforman en un check, sino que se transforman realmente en una oportunidad para mejorar. Aumenta la trazabilidad de las decisiones. Vamos a ver más adelante también que esto es un tema que hoy día los auditores de GFCI buscan, ¿no? Que nosotros podamos demostrar cómo tomamos una determinada decisión. No solamente qué decisión tomamos, sino que cómo la tomamos. Y por supuesto que mejora la cultura de la organización en términos de inocuidad y calidad. El análisis de causa raíz no tiene que verse como una actividad documental, ¿sí? Aquí la tengo, aquí cumplí con mi procedimiento, sino que como una herramienta estratégica para la gestión operacional. Estratégica. Y con esto quiero que quede resonando la palabra estratégica, porque efectivamente no es una acción de acción-reacción, sino que es una acción de acción, análisis, reacción, ¿cierto? El análisis nos lleva a tomar una reacción
correcta y que finalmente lo que va a hacer es evitar la recurrencia. ¿Qué tiene que tener una buena investigación? ¿Cierto? Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿por qué yo, qué tengo que hacer yo para que este concepto de hacer una buena investigación se cumpla? Bueno, 9 pasos, ¿no? De buena práctica. Primero, súper claro definir el problema. ¿Ah? El enunciado del problema es fundamental. Esto recordemos nuestros tiempos de universidad, donde nos enseñaban a hacer hipótesis, ¿cierto? A hacer una buena redacción de hipótesis. Luego, tener una contención inmediata. Esto es lo que todos los sistemas de gestión de inocuidad nos piden. Acción correctiva inmediata. ¿Por qué? Porque yo tengo que limitar en los productos que no son inocuos y limitar la población expuesta al riesgo. Por lo tanto, el contener el proceso, ¿no es cierto? El contener el producto también, ¿cierto? No solamente el proceso, sino que el producto me va a ayudar, ¿no es cierto?, a cuidar la inocuidad de la población. Luego, hacer recolección objetiva de la evidencia, ¿cierto? Así como cuando en las películas muestran, ¿no es cierto?, la escena del crimen, ¿no? Acá tenemos una zona de mi proceso, un equipo de mi proceso, donde ocurrió una desviación. Y esa desviación produjo una pérdida de inocuidad. Por lo tanto, tengo que custodiar muy bien esa zona y hacer una buena recolección de evidencia, los registros, los análisis, los hechos, las inspecciones, para poder evaluar, ¿cierto? Aquí ya vamos en el cuarto punto, poder evaluar cuáles fueron los factores humanos, los factores técnicos y sistémicos que pueden haber puesto en peligro ese proceso. Luego, hacer un análisis multidisciplinario. Por Dios que es importante la multidisciplina, porque hay pericias distintas en las distintas personas de la empresa y hay pericias distintas en los distintos equipos. Hacer un análisis cronológico de los eventos, como nuevamente, como si fuera la escena del crimen, ¿no? ¿Qué ocurrió primero? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió ese día? ¿Cambiamos turno? ¿Cambiamos equipo? ¿Una falla eléctrica? ¿Cambió el formato? No sé, todo lo que ocurrió en torno al hecho. Y luego hacer una identificación verificable de las causas. Y digo verificable, no en supuestos, como yo decía, ¿no es cierto?, en algunas láminas anteriores. No investigación basada en supuestos, investigación basada en datos. Y luego hacer las acciones correctivas sostenibles, una vez que hemos identificado realmente cuál es la causa y corregido la causa desde la raíz. Y finalmente, verificar la efectividad, porque a veces nos quedamos simplemente con instaurar la acción correctiva, dando por hecho que va a funcionar, ¿cierto? O sea, dando por hecho que la hipótesis, la solución a la hipótesis es la correcta a rajatabla, ¿cierto? Cuando a veces quizás no es la correcta o requiere ajustes. Por lo tanto, súper importante que cuando se realice una acción correctiva, se verifique la efectividad. Es decir, ¿se solucionó el problema del proceso en particular? ¿El producto es inocuo? ¿No? Y es inocuo siempre, es estable el proceso, es real la solución. Bueno, un ejemplo de lo importante que es no quedarse en la primera solución, ¿cierto? En la causa inmediata. Por ejemplo, un producto fuera de especificaciones. Este es un ejemplo muy, muy genérico. Causa inmediata, temperatura incorrecta. ¿Sí? Bueno, este ejemplo además de estar súper mal redactado en términos de que no dice ni qué temperatura, ni el tiempo, ni el producto, ni nada, pero porque es súper un ejemplo, ¿no? Entonces, la causa inmediata sería temperatura incorrecta. Entonces nos quedamos con ajustar temperatura, ¿cierto? Bueno, pero hay que seguir un poco más abajo en la escala del análisis. ¿Cuál es la causa contribuyente a que la temperatura fue incorrecta? Un sensor descalibrado. Ajá, ok, vamos más allá. ¿Cuál es la causa sistémica? Programa de mantenimiento deficiente. Ajá, ¿cuál es la causa raíz ahora? Falta de gestión preventiva basada en riesgo. Entonces, con esto tenemos súper claro que la causa normalmente está en el sistema, no a veces en lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que, para solucionar el problema de la raíz, tenemos que ir a la raíz. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros conocemos claramente como herramientas de análisis causa-raíz? Son
el diagrama de causa-efecto, ¿cierto? El Ichikawa, el método de los 5 por qué, el diagrama de Pareto, el árbol lógico de falla. La verdad es que se puede utilizar cualquiera de estas, ¿no? Pero ¿a qué apunta cualquiera de estas? A detectar estas tres que yo había anunciado un poquitito anteriormente, que son cuáles son las formas en que podemos agrupar las posibles fallas en el análisis causa-raíz. Causas físicas, ¿cierto? Fallas de hardware, mal funcionamiento de los equipos, físicas. Causas humanas. Los humanos no siempre son los culpables de los errores, pero hay que analizar, hay que analizar. Ejemplo, porque le falta habilidades, porque no tiene los conocimientos para hacer una tarea, pero si nos vamos nuevamente a lo que decíamos, la falla sistémica, entonces no es la persona que no sabe hacer la tarea. La falla sistémica es que no tengo un sistema de aprendizaje y de formación de competencia en mi compañía que permita que esas personas sean, ¿no es cierto?, puedan realizar correctamente su tarea. Y las causas organizativas, ¿no? Sistemas o procesos defectuosos o insuficientes, dar instrucciones incompletas, tomar decisiones equivocadas, manejar mal el personal y los bienes. Es decir, ahí nos podemos ir metiendo un poquitito más en tareas organizativas. Y como yo les decía, normalmente las desviaciones no son una única causa, no están asociadas a un tema en particular. Normalmente son sistémicas, es decir, las físicas, las humanas y las organizativas están todas presentes para que se produzca una desviación. Entonces, cualquiera sea la herramienta que ustedes utilicen, lo importante es llegar a la información, ¿cierto?, de cuál es la causa raíz de la desviación. ¿Cuál es el rol de la cultura organizacional ahora para poder hacer una buena análisis causa-raíz? Bueno, es que la cultura organizacional contribuye a que la metodología funcione, porque da lo mismo sea Ichikawa, ¿no es cierto?, o sea Pareto, o sea 5, ¿por qué? Lo importante es que la metodología funcione. Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos propios de la cultura de la compañía que apuntan a poder realizar un buen análisis de causa-raíz? Evitar la cultura de la culpabilización. Y esto, fíjense, no es solo para análisis causa-raíz. Si ustedes revisan en la propuesta, ¿no es cierto?, de GFCI para cultura de inocuidad, la anterior, ¿no es cierto?, la 2018 y la actual del año 2025, son del año 2026, que es el position paper actual que salió sobre cultura, nos vamos a encontrar que una de las cosas que aparecen es la cultura, ¿no es cierto?, de trabajo donde no hay culpables, ¿no? Porque cuando las empresas tienden a culpabilizar personas o áreas, pierden objetividad en su análisis. Otro aspecto de la cultura de las compañías, promover el reporte temprano, ¿no? Y para promover el reporte temprano hay que también promover la confianza, que las personas se tienen que atrever a indicar cuando hay una no conformidad. No tienen que tener temores, porque claro, porque si estamos frente a una compañía que en la cultura tiende a culpabilizar a las personas tienden a creer que son culpables, ¿cierto? Y no denuncian las no conformidades o las desviaciones. Bueno, incentivar la objetividad, ¿sí? Que seamos siempre súper objetivos cuando hagamos un análisis de problemas. Favorecer la participación transversal, la multidisciplinariedad, como yo les decía anteriormente. Aprender de los errores. Una compañía que madura es aquella que aprende de sus errores, que los errores no son simplemente algo para lamentarse, para culpabilizarse, sino que son oportunidades para aprender. Liderazgo visible y consistente. Las organizaciones maduras no van a esconder las desviaciones porque la utilizan para fortalecer su sistema. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar en la organización. Algunos requisitos, y con esto estoy terminando para que no nos preocupemos de los tiempos. Algunos requisitos sobre las no conformidades para GFCI. Fíjense que hice una búsqueda, pedí, ¿no es cierto?, a ChatGPT que me hiciera un comparativo de qué es lo que dicen los distintos esquemas GFCI y FISMA, agregué FISMA acá en la última columna, sobre las no conformidades. Todas piden que tiene que existir un requisito formal de las no conformidades, que tiene que existir un requisito formal de las acciones correctivas y tienen que existir acciones de las correcciones inmediatas. Son todas iguales, ¿no? Eh, y aquí ya le pedí un poquitito más de detalles. Esto va a quedar para ustedes, así que lo pueden revisar con más detalle, pero como seguramente ustedes lo están viendo tan pequeñito, solamente me quiero quedar en la última línea.
cuáles son las expectativas del auditor o del regulador frente a las no conformidades. Y aquí nos vamos a encontrar qué es lo que ellos evalúan. Evalúan efectividad real, es decir, ya no están simplemente pidiendo muéstreme su registro de no conformidad, sino que le están pidiendo que esa evaluación que ustedes le están enviando, que le están informando, que ese registro que ustedes le están informando, realmente sea una evaluación efectiva. Que el análisis que se realizó sea basado en riesgo. ¿Ah? Acá nos aparece este concepto, sea basado en riesgo, que exista evidencia objetiva de la investigación. Fíjense que un poco todo lo que he ido hablando en esta presentación, que exista trazabilidad de las decisiones, que cuando ustedes vayan a la no conformidad y ellos digan, a ver, cuénteme, usted determinó que aquí la probabilidad de ocurrencia fue alta, cuénteme, ¿cómo lo determinó? ¿Cierto? Que haya una evaluación de la recurrencia, que ustedes sean capaces de demostrar que una vez tomada la acción correctiva se solucionó el problema desde la raíz, es decir, que no hay recurrencia. Si un auditor los va a auditar a ustedes y ve que esa no conformidad se repite con una cierta frecuencia, créanme, él inmediatamente va a determinar que no hay una solución de la no conformidad correcta. Y la participación de los líderes, aquí todos involucrados, no que la solución de la no conformidad se haya hecho en un equipo simple, que se haya hecho en la misma área donde se produjo la falla, sino que sea un equipo multidisciplinario. Finalmente, algunas ideas que quiero dejar con ustedes. Las desviaciones generan impactos mucho más amplios que el incumplimiento puntual. O sea, no es solo la acción. Fíjense que yo partí mi presentación mostrando los impactos en las distintas áreas de la empresa. Investigar sin metodología, y aquí es importante nuevamente, da lo mismo cuál ustedes elijan, pero que estandarícenla, apréndanla, enséñenle a su gente a hacerla. Si no tenemos metodología, aumenta la recurrencia. El análisis de causa raíz debe enfocarse al sistema, no a la acción inmediata, digamos. Lo que estamos viendo ahí simplemente es como la punta del iceberg. Traten siempre de meterse debajo y profundizar el análisis. Las acciones correctivas tienen que eliminar las causas, no los síntomas, es decir, no el paracetamol, ¿cierto? Sino que a lo mejor hay que mejorar las condiciones de inmunidad del paciente. Una buena investigación fortalece la cultura operacional, es decir, uno de los aspectos que ayuda a fortalecer cultura es, primero, participar multidisciplinariamente, analizar datos, eh, cerciorarse que las decisiones que estamos tomando son basadas en evidencia científica o en datos, ¿cierto? Y la madurez organizacional se refleja en qué y cómo, ¿no es cierto?, se aprende de las desviaciones. Las desviaciones, sin duda, nos van a ayudar a entender y a fortalecer la cultura de inocuidad en la organización. Con esto termino. Muchas gracias. Excelente, Mónica, muy clara la presentación, realmente mostrándonos la importancia de esta herramienta para la prevención, que puede ser aplicada en la industria alimentaria y en cualquier sistema de inocuidad y calidad de los alimentos. Gracias, te agradecemos enormemente. Eh, Encantada. gracias, Mónica. Te esperamos al final para las Aquí me preguntas. quedo. Perfecto. Bueno, mientras tanto, quiero aclararles que están preguntando por chat acerca de las presentaciones. No vamos a compartir presentaciones, pero vamos a compartir que es mejor la grabación, que el link va a quedar, van a poder entrar a la página de la Asociación Argentina de Microbiología y en unos días van a poder encontrar el link para acceder a la grabación del evento. Mientras tanto, vamos a pasar a nuestro segundo disertante, Guillermo Rubino. Bienvenido. Guillermo va a hablar sobre el diseño higiénico de equipos donde comienza la inocuidad alimentaria. Guillermo es ingeniero electromecánico especializado en diseño higiénico aplicado a la industria alimentaria. Se desempeña en el INTI Rafaela desde el año 2002, donde actualmente trabaja en el desarrollo y validación de equipos y componentes bajo criterios de inocuidad, normativas internacionales y eficiencia operativa. Cuenta con una experiencia en evaluación de riesgo de diseño, ingeniería higiénica, manufactura aditiva metálica y ensayos mecánicos.
Participa activamente en proyectos de transferencia tecnológica y en la formación de profesionales y empresas del sector. Su enfoque combina conocimiento técnico, normativa internacional y aplicación práctica en planta, orientando a mejorar la seguridad alimentaria y la competitividad industrial. Guillermo, buenas tardes. Comenzamos a escuchar tu presentación el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes en principio por invitarnos a participar, a disertar en este webinar. Eh, Como comentaba recién, bueno, ya hace 25 años que estoy en INTI, desde el año 2010 aproximadamente, ya relacionado a la industria principal, inicialmente fabricante de equipamiento para alimentos, específicamente a la industria láctea por una cuestión de de región. Yo estoy en la sede regional de Rafaela que posee INTI, y en nuestra zona, bueno, la producción láctea es muy importante y por lo tanto también la fabricación de equipamiento. Así que desde ese año comenzamos a trabajar en lo que es eh, y asesorando a los fabricantes de equipamiento. Y bueno, y luego ya a partir del año 2016, tomando la representación de HDG a través de INTI para todo el país, conformamos en ese año la oficina regional, teniendo a cargo todo lo que es difusión, organización de eventos en Argentina. Bueno, esta charla la hemos llamado Diseño higiénico de equipos, donde comienza la inocuidad alimentaria. Está muy relacionada a la charla que recién dictó Mónica. Nosotros, para el armado de esta charla, obviamente nos basamos en los lineamientos establecidos por el Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico, EHDG. Para que los que no lo conocen, EHDG comenzó sus actividades en el año 89. Es una agrupación de industrias, fabricantes de equipamiento, fabricantes de alimentos, centros tecnológicos como el nuestro, como INTI, y autoridades estatales en algunos países. Y la misión que se ha definido o que se ha trazado EHDG es promover la producción de alimentos seguros, proporcionando una referencia como autoridad en diseño e ingeniería higiénica. Para esto, HDG ha definido o establecido a través de los años distintas guías técnicas, ¿sí? Para apuntalar el cumplimiento o para apuntalar el cumplimiento de la misión que comentaba recién. Eh, para esto es importante, es interesante ver qué rol cumplen dentro de un sistema de calidad las guías provistas por EHDG o publicadas por EHDG. Si trazamos la pirámide de calidad de la industria alimentaria, donde en la cúspide está el sistema HACCP, del cual se desprenden los tres requisitos básicos de higiene. Bueno, un tema recurrente hace varios años era, bueno, estos son los requisitos, ¿de qué forma los cumplimos? Cada uno tenía su libreta, su método, su forma de cumplirlo con resultados dispares, y en ese sentido HDG intenta, a través de la publicación de sus guías, trazar el norte para lograr el cumplimiento. En base a estas guías, la industria alimentaria, en principio, es la que establece sus estándares de trabajo, sus instrucciones de trabajo para alimentar y garantizar el cumplimiento de su sistema de inocuidad. Estas guías que publica EHDG son de distinta índole, distinta aplicación. En general, son guías dirigidas a la industria alimentaria en principio, pero también a la industria fabricante de equipamiento y de instalaciones o de infraestructura. Los temas que tratan van desde principios generales, donde se tratan temas como materiales, superficies, tratamientos superficiales, métodos de ensayo. Específicamente los métodos de ensayo abonan a lo que es la certificación de equipo o de componentes higiénicos, como por ejemplo bombas, válvulas, sensores. Y estas guías son las que establecen la forma en las cuales se van a ensayar y se van a poder certificar
estos componentes. También se han definido todo lo que es requisitos para lo que es, o criterios, mejor dicho, para de diseño y fabricación de instalaciones, de sistemas auxiliares como vapor, gas, agua. También hay guías para lo que es equipos cerrados para alimentos líquidos, para alimentos secos, equipos abiertos, máquinas de envasado, tratamiento térmico como pasteurización, esterilización y lineamientos para lo que es limpieza y validación. Vemos que son, hoy hay aproximadamente alrededor de 60 guías publicadas en EHDG y como les decía, están dirigidas tanto a los fabricantes de equipos como a los fabricantes de alimentos. ¿Por qué los fabricantes de equipos me refiero? Bueno, porque muchas de ellas son temas transversales, como por ejemplo soldadura, tratamientos superficiales a aceros inoxidables, juntas, bombas, válvulas, sensores. Para los fabricantes de ese tipo de componentes, ahí tienen una guía para poder diseñar y construir sus equipos o sus componentes. Y al fabricante de alimentos le da una referencia a la hora en primer lugar, para ese tipo de guías, a la hora de comprar o especificar, y después hay otras guías que también los ayudan por ejemplo, las guías de limpieza y validación, a cómo implementar de forma satisfactoria los criterios de validación, por ejemplo, de un proceso de limpieza. Y así, bueno, lo que es tratamiento de agua, desagües, bueno, hay muchos temas que no vamos a entrar en detalle ahora, pero la idea era presentar rápidamente en esta presentación todo lo que ustedes pueden encontrar en la página de HDG respecto a las guías que ya se encuentran publicadas. Comenzando ya un poco más con la presentación y en referencia al título del webinar, bueno, la pregunta es, ¿dónde comienza la inocuidad? ¿Sí? ¿Dónde comienza? Cuando tenemos un problema y vamos a analizar qué es lo que pasó en el plan de limpieza, en la definición del proceso de fabricación, en qué momento comienza, digamos, el concepto de inocuidad para que sea efectivo. Según nuestra experiencia, debería comenzar mucho antes, debería comenzar en la etapa de diseño del equipamiento, en la etapa del diseño de la instalación, de forma tal de poder ya prever, digamos, o tomar todas las acciones preventivas que se deberían tomar para no tener un problema con el tiempo una vez que la instalación es habilitada o que el equipo está en marcha. Vamos a ver a continuación algunos problemas que como para dar hincapié, como para dar pie a la presentación. Vemos, por ejemplo, una tubería que a simple vista no se evidencia ningún problema, pero si lo miramos con ojo crítico podemos ver que esta zona, básicamente este tubo que vemos acá, va a estar continuamente inundado, va a estar siempre inundado, no va a tener posibilidad de desagotarse, por la forma en la que está diseñado y por la forma en la que está construido. Eso, a priori, nos va a generar un problema. Sabemos que para que haya contaminación, los microorganismos que necesitan básicamente tiempo, temperatura, alimento y humedad. En primer lugar, ya le estamos dando una de todas esas condiciones, ya la estamos dando y la estamos dando de forma permanente, que es la humedad. Si este tubo, por algún motivo, no queda lo suficientemente limpio después de algún proceso de limpieza, más la humedad, vamos a empezar seguramente a tener inconvenientes de contaminación, ¿sí? También, estar siempre inundado, existe la posibilidad de que al ser acero inoxidable y no tener la posibilidad de estar en contacto con oxígeno, su protección, que es la capa pasiva del acero inoxidable, no se va a estar regenerando de la forma adecuada, con lo cual va a tener mayor potencial de corrosión. Es más factible que se corroba, con lo cual también va a facilitar la contaminación. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, podemos ver distintos tipos de uniones. Una unión que de afuera... Vamos a ver 3 uniones, de afuera se van a ver iguales, pero de adentro fíjense que son muy distintas. La primera estaba muy quemada, la segunda se ve que tiene unas dimensiones que no aparentan ser adecuadas,
Y la tercera, una unión sanitaria. Como les decía, de afuera lo vamos a ver de forma similar. Si nosotros nos ponemos a analizar internamente, seguramente este primer caso es el peor de todo, porque como les comentaba, tenemos un tubo quemado, un tubo donde va a tener una baja resistencia a la corrosión, donde además de tener este cordón, se va a estar picando y seguramente vamos a tener digamos, una posibilidad más alta de que se contamine. En el segundo caso, existía la posibilidad de que no se drene correctamente y también había problemas. Otro caso es un caso de zonas muertas. Acá vemos en este video, podemos ver dos T, donde vemos que en la T de la izquierda la acción mecánica del SIP es mucho más suave que la de la derecha, ¿sí? Con lo cual, para una misma tubería principal y dos derivaciones de distinta longitud, eh, tenemos una potencialidad también o una dificultad para limpiarlo mayor en el lado izquierdo que en el lado derecho. Con lo cual, podemos de estos tres malos ejemplos que vimos, podemos decir que los microorganismos están presentes siempre en nuestra planta. El tema es poder eliminarlos cuando hacemos la limpieza, ¿sí? Con lo cual, la limpieza tiene que ser, o el diseño de los equipos y las instalaciones tiene que favorecer esa limpieza. eh, y podemos identificar a través de un análisis de diseño de equipo, de construcción de equipo, aquellas zonas o lugares donde el diseño va a favorecer ese crecimiento. Con lo cual vamos a llegar a una primera definición, que es la definición de diseño higiénico. Las instalaciones y equipos diseñadas o construidos deficientemente van a ser fuente de contaminación o pueden ser fuente de contaminación. Acá hago una pausa antes de ir a la definición. Cuando hablamos de diseño higiénico, muchas veces nos visualizamos una oficina de ingeniería, los planos, el CAD, el SolidWorks, donde se diseñan los equipos y que el diseño sea lo más higiénico posible. Básicamente, el diseño higiénico, si no está acompañado de una construcción adecuada, de una operación adecuada, de una limpieza adecuada del equipo, o sea, de todas las etapas del ciclo de vida físico del equipo que sean desarrolladas de forma correcta, no es suficiente. Estamos hablando de que tenemos una cadena con varios eslabones, donde cada eslabón es un proceso del equipo o de la instalación, y cualquier eslabón que esté débil me va a debilitar toda la cadena. Con lo cual, de ahora en adelante, cuando hablamos de diseño higiénico, estamos hablando de todo lo que va a intervenir o de todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar en referencia a la manipulación del equipamiento o a la operación, al diseño, a la fabricación del equipamiento o de la instalación. Continuando, vamos a definir como diseño higiénico el diseño higiénico de equipos o instalaciones es aquel que incorpora características que reducen o eliminan el riesgo de constituir una fuente de contaminación para los alimentos. Esa es la definición que ha establecido EHDG para diseño higiénico. Para cumplir con este objetivo, con ese objetivo, nos vamos a su vez, tres objetivos. En primer lugar, el diseño higiénico tiene que garantizar un diseño que permita la limpieza y cumplir con todos los objetivos de limpieza para evitar la acumulación de materiales indeseables, a su vez prevenir el crecimiento de microorganismos o plagas indeseables y prevenir la contaminación debido a la entrada de materiales o peligros indeseables. A estos tres mecanismos los vamos a llamar mecanismos de contaminación, y estos mecanismos de contaminación pueden ser efectuados por distintos tipos de peligros, ya sea biológicos, químicos o físicos.
Para contrarrestar estos mecanismos de contaminación es que HDG ha definido 5 principios generales de diseño higiénico. Estos 5 principios generales de diseño higiénico son los aspectos o métodos de diseño que vamos a usar para eliminar, reducir o mitigar los peligros, ¿sí? Para garantizar la seguridad alimentaria. Los 5 principios son capacidad de limpieza, accesibilidad, drenaje, segregación y compatibilidad de materiales. De esta forma nosotros hemos definido tres mecanismos de contaminación y 5 principios generales que son los que van a atacar esos mecanismos de contaminación para eliminarlos, reducirlos o mitigarlos. Es importante entender cómo se relacionan estos y para eso vamos a ver algunos ejemplos a continuación, pero antes, algo que es muy importante y que, digamos, es interesante a la hora de aplicar estos principios, es que los mismos, tanto los principios como los mecanismos, los podemos aplicar desde el tornillo más pequeño que tenemos en un equipo hasta toda la planta alimentaria. Es decir, podemos aplicarlo para desde un tornillo, una junta, un tubo, o por ejemplo, un sensor, en el caso de los módulos, un sensor, una bomba, cualquier parte que esté compuesta por varias, cualquier componente que esté compuesto por varias partes, o una unidad, como por ejemplo puede ser una envasadora, un pasteurizador, un esterilizador, ¿sí? Una tina, ¿sí? A una línea completa de producción o a la industria completa. Y a cada uno de estos nosotros podemos aplicar mecanismos de contaminación y a su vez, para reducirlos, mitigarlos o eliminarlos, aplicarle los principios generales de diseño higiénico. Eso es lo, digamos, lo novedoso del enfoque que ha dado HDG en la última guía, en la 34 y en la guía número 8 de principios de diseño higiénico. Este nuevo enfoque nos permite, con una misma metodología, poder resolver problemas desde los más chiquitos hasta los más grandes. Rápidamente les presento algunos principios de diseño higiénico ya aplicados en la realidad, ¿sí? Pero como les decía, solamente son algunos ejemplos porque podemos, como les comentaba antes, podemos aplicarlo desde la parte más pequeña a la más grande. En lo que es el tema de limpiabilidad, ¿sí? O capacidad de limpieza, básicamente ese principio va a tratar de mitigar o reducir o eliminar los mecanismos de acumulación y de crecimiento de contaminantes. Para eso, por ejemplo, una de las soluciones es definir la rugosidad límite de un acero inoxidable o de una superficie en contacto con alimentos. Esa rugosidad se ha definido en 0,8 en función de pruebas que se han realizado y verificar que con esa rugosidad y los sistemas de limpieza actuales a través del SIP pueden limpiar satisfactoriamente. Pero el mismo principio lo podemos aplicar, por ejemplo, a superficies como esta, donde tenemos lo que vemos a la izquierda, es un canalón, un transportador vibratorio para queso rallado, donde, fíjense, se ha construido y se han soldado las chapas en los ángulos, en los vértices, y fíjense cómo se ha fisurado, ¿sí? Esta no es una solución, obviamente una solución de diseño higiénico, se debería haber ejecutado la solución que se ve a la derecha, donde se debería haber soldado a un costado del plegado de la chapa, dándole un radio mayor a 3 milímetros para favorecer la limpieza. Pero fíjense que el mismo principio lo estamos usando en 2 situaciones completamente distintas. Otro requisito es el principio de drenaje, que básicamente ataca lo que es el mecanismo de contaminación a través de crecimiento. O sea, si nosotros le sacamos el agua a los microorganismos, no van a tener la posibilidad de producirse. Con lo cual, fíjense que distintas soluciones para, por ejemplo, reducción de tuberías. Una es una reducción concéntrica y con la cual también, al igual que el tubo que veíamos antes, va a ser difícil su drenaje. Se puede solucionar a través, por ejemplo, de soluciones de reducciones excéntricas o, por ejemplo, en bombas, tanto centrífugas como en bombas lobulares. Fíjense que simplemente cambiando la posición de la bomba logramos
poder drenarlas de forma completa y reducir este riesgo. O el principio de accesibilidad, donde podemos ver el principio de accesibilidad. Básicamente lo que reduce es el mecanismo de contaminación por acumulación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vamos a poder detectar cualquier suciedad que pueda meterse debajo de los equipos y poder limpiarlo. Acá vemos una solución que no es la adecuada, donde no se puede ver debajo de esta bomba qué es lo que hay, y seguramente allí se va a acumular suciedad. Y por otro lado, vemos algunas recomendaciones de distancias mínimas para garantizar la accesibilidad y poder garantizar la limpieza y mantenimiento de los equipos en esas zonas. Otro ejemplo es el de segregación, el principio de segregación, que básicamente también lo que reduce o elimina es el mecanismo de contaminación por ingreso. En este caso tenemos un agitador, ¿sí? Un tanque con un agitador sin protección, donde los lubricantes y suciedades que pueden acumularse en el motor estarían cayendo, estarían contaminando el producto alimenticio. Y por otro lado, una solución propuesta es, bueno, desviarlos a través de una chapa. Este principio también podemos, digamos, si vamos a la parte, como les comentaba antes, vamos a una parte más pequeña, en una junta, por ejemplo, en una junta elastomérica. Si usamos una junta elastomérica en condiciones para las cuales no son recomendadas, seguramente, cuando digo condiciones no recomendadas, me refiero a temperatura, concentraciones de ácidos, por ejemplo. Si sobrepasamos esos criterios de uso, seguramente la junta se va a estar deformando, se puede estar partiendo, se puede estar desarmando o eliminando productos químicos y contaminando el alimento. O sea, digamos, mecanismo de contaminación aplica a algo tan grande como lo que vemos a un motor que puede estar largando lubricante, o a una junta que se puede estar rompiendo dentro de la tubería, ¿sí? Es importante, un concepto que para nosotros es importante trasladar cuando hablamos de estos temas, es el enfoque de riesgo, digamos, enfocar el problema y hacer un análisis basado en riesgos. De hecho, bueno, FCC 22000 ya exige que lo que es equipamiento nuevo tenga una gestión de riesgo higiénico y una gestión del cambio en lo que es equipos en uso. Para eso tomo las palabras de Mónica. Es importante sistematizar la forma de analizar nuestras instalaciones, nuestros equipamientos, de forma tal de entender cuáles son el contexto, cuál es el uso previsto de la máquina, crear un equipo interdisciplinario, porque, a ver, un equipo desde que es concebido hasta el final de su vida, han intervenido incluso distintas empresas, la empresa que lo diseña, la empresa que lo fabrica, que a veces pueden ser empresas distintas, la empresa donde se instala, y en ese contexto tenemos diseñadores, tenemos fabricantes, después tenemos usuarios, después tenemos quién define cómo se va a limpiar y cómo se va a desinfectar, gente que lo va a estar manteniendo. Son muchas manos con distintas miradas, con distintos intereses sobre un mismo equipo. Y, y todas esas personas o todos esos intereses deberían estar mancomunados a la hora, si vamos a hablar de un equipo nuevo, a la hora de diseñarlos para aportar su experiencia, su visión, para que el equipo sea confiable desde el minuto cero, desde que se pone en marcha. Sabemos que esto es complejo, que tiene que ver un poco la cultura organizacional, en este caso no solo de la empresa alimentaria, sino muchas veces también de la empresa que va a estar proveyendo el equipo. Acá se complica mucho más porque a veces ya son dos empresas las que tienen que estar hablando, pero es importante hacer el esfuerzo y tener en cuenta esta forma de trabajo, esta forma de analizar la gestión del diseño higiénico con toda esta mirada que les comentaba recién. Bueno, en esta diapositiva lo que se ve es
un paralelismo entre la metodología HACCP y la metodología de gestión del diseño higiénico. Son muy similares, obviamente la gente de calidad de la industria alimentaria tiene muy incorporado la metodología HACCP, pero es importante que ya vayan incorporando estos criterios muy, digamos, casi hermanos para lo que es la gestión del equipamiento. Para ir cerrando, los invito a que ingresen a la página de HDG a conocer cuáles son las publicaciones que tenemos, cuáles son las capacitaciones que se ofrecen y bueno, y qué ventajas tiene si es que desean asociarse. Y para ir cerrando, eh, invitarlos también, desde INTI hemos diseñado una comunidad de práctica que, en la cual nosotros volcamos todo lo que es documentación, video, información, consultas, hay foros de intercambio, donde ya hoy tenemos alrededor de 600 personas que intercambian de la industria alimentaria, industria fabricante de equipos. Y la idea es trabajar estos temas de forma conjunta. Sabemos la complejidad, muchas veces la complejidad se da, como comentaba también Mónica antes, dentro de una misma fábrica. Cuando ya tenemos comunicación con otras empresas, es más complejo aún, con lo cual la idea de esta comunidad es favorecer ese intercambio. Así que, bueno, ponemos a disposición nuestros mails y si se quieren anotar a la comunidad, serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Excelente presentación y toda la información que nos has brindado. Tenemos algunas preguntas que la haremos al final. Muchas gracias. Y ahora vamos con la tercer disertante. Nuestra tercer disertante es Isabel Chinen. Además es compañera y colega en la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria. Mientras Isabel sube su presentación, la voy a presentar. Isabel va a dar el rol de la vigilancia genómica en la prevención y respuestas de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Isabel es consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud en la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas del Departamento de Emergencia en Salud. Es bioquímica y magíster en microbiología molecular y presenta una amplia trayectoria en diagnóstico y vigilancia de patógenos bacterianos desarrollada en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán, en el Laboratorio de Referencia para la Vigilancia del Síndrome Urémico Hemolítico y Diarrea asociadas a E. coli productor de toxina Shiga y otras categorías de E. coli y diarrea génico. Desde el 2014, además, coordina la red PulseNet América Latina y Caribe, que conecta laboratorios regionales para la identificación de brotes y el control de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y también continúa con la coordinación actualmente de la misma red, pero desde la oficina regional de la OPS en Washington, contribuyendo a la estrategia de vigilancia genómica. Y en este contexto trabaja efectivamente en el fortalecimiento de la capacidad de los países, impulsando la transición hacia la vigilancia mediante secuenciación completa de genoma. Bienvenida, Isabel, te escuchamos con tu presentación. Gracias. Bueno, gracias Josefina, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir esta presentación con todos ustedes en este día tan especial como es el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Em, en particular voy a hablar sobre el rol de la vigilancia genómica en la prevención y respuesta a las setas, fundamentalmente de la vigilancia genómica de los patógenos bacterianos, y un poco para que entre todos, como también ya lo hablaron Mónica y Guillermo, poder encontrar soluciones para poder tener mayor disponibilidad de alimentos seguros en todas partes, según se propone en el lema para el día de hoy, en el 2026. La OMS ha aprovechado este día y en vísperas del Día de la Inocuidad ha lanzado el trabajo
que muestra, digamos, una actualización con los datos de carga de enfermedad estimado en forma global, regional y nacional para el periodo 2021. Han determinado que para el año 2021 se han producido 886 millones de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, con 1.500.000 casos de muertes y cuantiosas pérdidas en el sector productivo. Y asimismo también se han identificado 42 peligros, tanto agentes químicos como biológicos, asociados como causas de estas enfermedades. Si vemos en el gráfico de abajo, también se describe que hubo una disminución de 1.300.000 casos de enfermedades transmitidas por alimentos para el año 2000 a 866 millones de casos en el año 2021. Y esto se explica gracias al trabajo y a los esfuerzos que se han realizado en forma multisectorial en ciertas regiones del mundo, y esto ha impactado y ha hecho y ha marcado esta diferencia. Bueno, esto una vez más nos hace pensar y tenemos que tener muy presente que las enfermedades transmitidas por los alimentos son prevenibles, y es por eso que debemos seguir trabajando en lo que es la prevención y el control. En esta publicación también se muestra un ranking de los peligros, que en este caso ellos identificaron 42 peligros. Hay un agregado digamos, antes eran 30 en el trabajo inicial, y el único trabajo que había de carga de enfermedad eran 30 y actualmente son 42. Y se han agregado como agentes químicos, por ejemplo, el acero, el arsénico inorgánico y también el metilmercurio, como desencadenantes de enfermedades que pueden ser crónicas, severas e inclusive cáncer, pueden provocar cáncer. También otros agentes biológicos como la Cyclospora cayetanensis, Escherichia coli enteroagregativa, Trypanosoma cruzi, entre otros agentes, se han incorporado en esta versión actual del documento. En sí, lo que vemos en esta gráfica es la frecuencia con que se asocian estos agentes a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Por supuesto, como patógeno bacteriano, lidera y lleva, digamos, lidera el ranking la Salmonella entérica notifi. Luego se detectó Salmonella typhi, Shigella, Campylobacter, las distintas categorías de Escherichia coli, enterotoxigénica, toxina Shiga, eh, también enteroagregativa, enteropatogénicos, Vibrio cólera, también se lo asoció a Salmonella paratifi y también casos de Listeria monocitógenes. En particular, ellos recalcan mucho evaluar cada uno de estos datos, porque hay sesgos y porque hay datos faltantes de ciertas regiones de estos agentes. Y entonces hay que tener cuidado en el momento de considerar estos datos dependiendo el objetivo del estudio. Por otra parte, también se muestra la distribución a nivel global, que como vemos está distribuida globalmente esta enfermedad, y se observaron regiones más afectadas como regiones de África y del sudeste asiático. Sin embargo, también se recalca que una de las regiones que más disminuyó su carga de enfermedad fueron las regiones de África, y eso es por el gran trabajo que se hizo en forma multisectorial para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias, el acceso al agua de calidad, el acceso a la atención médica primaria, bueno, entre otras mejoras. De todas formas, se sabe que estas enfermedades tienen un registro, digamos, tienen la carga de enfermedad, son similares a la carga de enfermedad de tuberculosis, de otras transmisibles como tuberculosis, malaria y HIV.
y en sí son de gran preocupación en los diferentes países, no solo en países en desarrollo, sino en países desarrollados, ya que pueden dar desde enfermedades leves como la diarrea hasta enfermedades severas e inclusive dejar secuelas y producir muerte. Y es por eso que es de gran preocupación y se debe continuar con la vigilancia y también trabajar en las medidas de prevención y de control. Es por eso que, bueno, uno de los aspectos fundamentales a reforzar es la vigilancia de estas enfermedades que representan un fuerte desafío y también presentan grandes oportunidades. Entre los desafíos podemos mencionar como factores determinantes por la forma en que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, el aumento constante de las personas, el aumento del traslado de las personas por la facilidad en que se da actualmente, que una persona puede estar en diferentes países en un mismo día, los cambios en los hábitos y tendencias de consumo con el aumento de nuevos productos alimenticios en forma cada vez más frecuente, la globalización de la economía con una producción cada vez más centralizada y una distribución que se produce no solo a nivel de país, sino a otros países y en forma global, y el aumento de las poblaciones susceptibles. Los desafíos respecto del diagnóstico de microorganismos lo plantea el mismo microorganismo, ya que los microorganismos se encuentran en evolución continua, pueden aparecer nuevos patotipos, nuevos patógenos emergentes, y estos deben poder ser detectados por el sistema de vigilancia. Asimismo, hay ciertas dificultades en la detección y aislamiento de ciertos patógenos. Por la complejidad del proceso diagnóstico y también aparecen las nuevas tecnologías de detección como oportunidades, pero también representan un desafío en su implementación y también estar capacitados para el análisis y la interpretación para el uso adecuado de los datos. Por otra parte, ya se ha demostrado que la vigilancia con los mejores resultados se logra no solo haciendo vigilancia en la parte de salud humana, sino también digamos, extendiendo la vigilancia a la parte de salud animal y medio ambiente. Y es por eso que se promueve trabajar tanto en la prevención como en el control e interactuar en forma multidisciplinaria y no solamente a nivel nacional y local, sino también a nivel regional y global. Es así que entonces, digamos, con la evolución de las nuevas tecnologías, se ha avanzado bastante, digamos, en las mejoras estratégicas a nivel de salud pública y también en la parte de control de alimentos. Em, en lo que respecta a la secuenciación de genoma completo, ha tenido un gran desarrollo en la década de los 90 por el proyecto de genoma humano, pero realmente lo que cambió el paradigma es la aparición en el 2005 de los secuenciadores de mesada, que hizo accesible este equipamiento para su utilización en diferentes laboratorios y entonces se comenzó la era de lo que sería la secuenciación de alto rendimiento. Y es así que entonces se pudo avanzar desde la vigilancia molecular a lo que es la vigilancia genómica. La secuenciación de genoma completo ha demostrado tener un alto valor diagnóstico para predecir el potencial patogénico, dar seguimiento a la evolución clínica y también poder detectar cepas hipervirulentas, nuevos patotipos y nuevos patógenos. Ahora la tendencia es poder detectar lo desconocido y para ello debemos estar preparados. Luego también presenta una alta resolución para la vigilancia y la investigación de brotes porque permite poder diferenciar los microorganismos a nivel de cepa. Y esto permite entonces definir con mejor claridad, refinar la definición de brote y la definición de caso, también trabajar en diferentes tipos de estudios, pero lo más importante que se ha
logrado con esta metodología es justamente establecer la asociación del caso esporádico al alimento contaminado, y no solo desde el caso, sino desde el alimento. Aquí vemos un reporte de Jackson del año 2012, donde justamente se observan cuáles son los beneficios que ha traído la secuenciación de genoma completo para el estudio de estas enfermedades. Ha mejorado la detección de clústeres, también ha mejorado, ha disminuido el tiempo para su detección, ha mejorado la identificación de la fuente, digamos, de los brotes, y también se detectan brotes con menor número de casos, o sea que es una tecnología que hace más sensible la vigilancia. Y por otro lado, y lo más importante es que permite establecer la asociación entre la fuente, entre el caso y la fuente o el alimento, y se puede hacer tanto desde el alimento, desde el caso, como desde el alimento. Y es el mayor aporte que se hizo para el estudio de estas, para la mejora de esta vigilancia. La vigilancia genómica, entonces, requiere de diferentes componentes, de contar con un laboratorio de microbiología inserto en un sistema de salud, con un sistema de vigilancia sistemático implementado que sea capaz de detectar el caso humano en la población, el caso de enfermedad en la población, poder muestrear e identificar el agente etiológico, luego pasar al laboratorio de secuenciación y tener la secuencia disponible, y luego se requiere una infraestructura de informática y bioinformática para poder hacer el análisis de esas secuencias. Y como se maneja un gran caudal de información, es que es necesario trabajar con plataformas de intercambio de datos, porque es la modalidad con que se trabaja también en esta vigilancia genómica. Es así que se puede acceder, digamos, a las plataformas internacionales que centralizan la información de las secuencias de las bases de datos de Europa, del NCBI de Estados Unidos y de la base de datos de Japón. Y por supuesto, trabajar siempre en colaboración intersectorial con las instituciones de salud pública, las instituciones de animales, de alimentos, la academia y los sectores privados. La secuenciación de genoma completo ha planteado un nuevo paradigma y nos mueve a trabajar con una mayor interacción, tanto intra como interinstitucional, entre los diferentes sectores. También nos promueve a trabajar con nuevas tecnologías de laboratorio y de intercambio de datos, nos moviliza a avanzar en informática y bioinformática, y a también aprender de nuevas habilidades y capacidades. Existen manuales disponibles que son de la OMS, para que nos guían en el fortalecimiento de la vigilancia de estas enfermedades, utilizando como herramienta la secuenciación de genoma completo. Existe un módulo introductorio, un módulo que se refiere a la parte de investigación de brotes, y un módulo para la vigilancia de rutina. Este es solo un esquema para mostrarles que hay un flujograma de análisis que permite el uso de diferentes software y aplicaciones para hacer una primera etapa de identificación y caracterización, y luego aplicar, digamos, este sistema para la epidemiología genómica. Esto sería para, se puede hacer en línea de comando, o bien también se puede trabajar en plataformas que son de libre uso online. Entonces, una vez que tenemos el caso, que hemos aislado el patógeno, que tenemos la secuencia y la hemos analizado, ¿cómo hacemos para hacer la vigilancia y la investigación de brotes? Cuando hablamos de vigilancia e investigación de brotes, hablamos de monitoreo y de comparación de los microorganismos. Inicialmente lo hacíamos mediante la comparación de los patrones de macrorestricción, de electroforesis de campo pulsado, y actualmente lo hacemos por comparación nucleótido a nucleótido de las secuencias obtenidas. En sí hay dos estrategias fundamentales, que es justamente identificar los nucleótidos de diferencia entre las secuencias, y a eso se les denomina SNPs de diferencia, y luego trabajar con
la metodología de multi-locus sequence typing, que en este caso sería teniendo en cuenta más, o sea, genómico o considerando el core genoma, que se lo denomina MLST, digamos, genómico o del core genoma, donde se analizan las variantes alélicas de más de 2.500 genes, dependiendo el microorganismo, pudiendo llegar a analizarse más de 4.000. Entonces, esta aproximación de análisis por SNPs o de las variantes alélicas por MLST son las de elección por su alta concordancia epidemiológica y su alto poder discriminatorio. Simplemente para comentarles, nosotros trabajamos en el marco de la red PulseNet América Latina y el Caribe, que es una red de subtipificación genómica para los patógenos de transmisión alimentaria, patógenos bacterianos, y en sí está constituida esta red por 18 países de Latinoamérica y un representante de la región de Caribe, y se encuentra coordinado desde sus inicios por el Instituto Malbrán y la Organización Panamericana de la Salud. En este contexto de la red es que se han realizado diferentes trabajos, digamos, a nivel de salud pública. A veces, bueno, han sido algunos trabajos de investigación y otros trabajos, por ejemplo, en este caso, debido a una alerta que ocurrió por el aumento del síndrome de Guillain-Barré en el año 2019 en Perú. Y en particular el Instituto Nacional de Salud entonces ha emitido una alerta frente a este aumento, que luego también fue, digamos, amplificado por una alerta regional y mundial a través de OPS y OMS. Se fue observando que en el 2018 hubo un aumento pequeño de los casos de síndrome de Guillain-Barré, que recuerden que es una neuropatía degenerativa, y luego este aumento fue sustantivo para el 2019. Luego, en el 2020 fue la ocurrencia de la pandemia y entonces los casos disminuyeron por diferentes motivos, pero en el año 2023 es que volvieron a aparecer. Cuando se comenzó entonces a trabajar en la identificación de la gente, lo que se sabe del síndrome de Guillain-Barré que puede ser producido por diferentes agentes desencadenantes. Y es por eso que en el Instituto de Salud se han recibido numerosos tipos de muestras como heces, orina, sueros sanguíneos, hisopado rectal, hisopado nasal, faringio y líquido cefalorraquídeo. Esto obviamente conlleva a trabajar con diferentes protocolos para la búsqueda de numerosos agentes como posibles agentes etiológicos. Y es por eso que tuvieron que armar, digamos, todo un protocolo sumamente complejo para poder trabajar en la identificación del agente etiológico y también un protocolo de envío para poder llegar a las distintas regiones del país. Una vez hecho el análisis, entonces lo que se identificó como principal agente asociado a estos casos de síndrome de Guillain-Barré fue justamente el Campylobacter. Y en sí lo que se pudo observar una vez que se secuenciaron las cepas es que estas cepas de Campylobacter pertenecían al secuenciotipo por MLST 2993. Este secuenciotipo era un secuenciotipo específico de estas cepas del brote, diferente a lo que estaba circulando a nivel de Perú. Y tiene como característica que codifica para CGTA, CGTB y CCT2, que son justamente genes que codifican para la glicosiltransferasas y proteínas que están involucradas en la síntesis de los lipooligosacáridos, que justamente tienen como característica que producen mimetismo molecular y es por eso que están muy asociadas a que los pacientes con este tipo de patógeno tienen mayor probabilidad de evolucionar a síndromes más severos como el de Guillain-Barré o Miller-Fisher.
Y es así que luego digamos, se comparó estas cepas con otras cepas a nivel mundial y se vio que se detectaban algunas cepas de China que no eran idénticas, pero sí presentaban el mismo perfil genómico y también, digamos, eran muy similares entre ellas. Luego el brote continuó y en el 2023 también se aislaron algunas cepas, las cuales también tuvieron el mismo perfil genómico y se avanzó para hacer un estudio del agente etiológico en pollos y ahí lo que se observó es que justamente em, los aislamientos que se detectaron en esta población de pollos ya tenían un genoma con distintas características. Vemos que ya no contienen el locus loss de los oligoliposacáridos. Entonces, digamos que no pudieron llegar a la fuente de origen, ¿sí? De todas maneras, en Perú se continúa trabajando, también se hicieron capacitaciones a nivel regional, ya que hubieron brotes en otros países como en México y en Guatemala. Se está armando la red, digamos, la base de datos regional de Campylobacter. Y bueno, y Perú sigue tratando de detectar, digamos, la fuente de infección. Por otro lado, hay un grupo en Colombia, que es el grupo de Agrosavia, de la doctora Pilar Donado, que está trabajando digamos, en el marco del concepto de una salud, un poco para identificar el tema de la situación de la resistencia antimicrobiana. Y para eso está trabajando con sectores de salud humana y también en aguas residuales hospitalarias, con instituciones de salud animal y de alimentos, ya sea instituciones de la producción como la parte de la Facultad Agraria de la Universidad de Antioquia y también instituciones del sector ambiental que están haciendo la investigación en la cuenca del río Medellín y de sus afluentes. Y en este marco es que se hizo un georreferenciamiento de las principales centrales distribuidoras de alimentos, de la red hidrográfica de Medellín, de la red hospitalaria de Medellín y también de la concentración de masas en esta ciudad. Es así que se involucró el estudio en 23 sitios centinelas con muestreos rutinarios quincenales, se realizaron metodologías de microbiología convencional y secuenciación de genoma completo para la identificación de clones y elementos genéticos móviles. Se utilizaron para iniciar tres microorganismos, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Salmonella. Se hizo todo un procedimiento para la captación de la muestra, para las pruebas iniciales de cultivo y susceptibilidad a los antimicrobianos. Luego se siguieron los procedimientos de conservación y envío y digamos, las muestras se derivaron a lo que es el centro de genómica, donde se secuenciaron las muestras y se analizaron. eh, no solamente la parte, o sea, una vez que se analizaron las secuencias, también se hizo un análisis más comprensivo para entender la situación epidemiológica, incluyendo los metadatos. Es así que entonces, entre los hallazgos preliminares, porque esto es realmente algo que todavía se está estudiando, se hicieron estos árboles que son árboles generales, no son específicos para estudio de brotes, porque aquí tenemos por ejemplo, Escherichia coli de diferentes, digamos, categorías de virulencia que aún se está ahondando para continuar el estudio. Lo que se vio es que Escherichia coli se aisló tanto de animal, de alimento como de humanos y fundamentalmente asociado a beta-lactamasas de espectro extendido. Luego también Salmonella se lo aisló de animales, medio ambiente, alimentos y humanos. Pertenecían a diferentes serovariedades y fundamentalmente estuvieron asociadas digamos, a resistencia por quinolonas.
y luego Klebsiella pneumoniae solamente se identificó en muestras de origen humano, fundamentalmente de origen hospitalario. Y es aquí donde sí aparecen, digamos, resistencias, o sea, mecanismos de resistencia más complicados como son el KPC y el NDM. Bueno, digamos, este estudio aún está en desarrollo. Estos son todos, digamos, resultados preliminares, pero que confirman la importancia de trabajar en forma multisectorial. Fíjense cómo se tuvo que hacer un análisis de la red hidrográfica, de cómo se distribuían los alimentos, de cómo estaban los hospitales, de cómo se disponían las masas en las ciudades, etcétera. Entonces, es como entender la complejidad para poder hacer un análisis bajo el concepto de una salud. Y por último, este estudio que a mí siempre me gusta mostrarlo, que es un estudio de investigación de Salmonella Quiambú en papayas producidas en México, que se produjo a partir de la alerta en julio del 2017 por un brote multiestado con 141 afectados en 19 estados de Estados Unidos. Esto lo que trajo como consecuencia es que Estados Unidos solicitara a México que por favor haga la trazabilidad de estas papayas, y es así que Cofepris y Senasicas identificaron las granjas de papayas e hicieron una investigación y verificación del medio ambiente a través del muestreo de productos, superficies, agua y suelos. Y Senacica entonces llevó a cabo la secuenciación y de todas las muestras analizadas se pudo recuperar una sola Salmonella Quiambú de agua de riego de una de las granjas y que presentó un alto, digamos, fue altamente similar a todo el resto de las cepas aisladas en el marco del brote en Estados Unidos, tanto de humanos como de alimentos, con menos de 3 SNPs de diferencia. Aquí vemos la matriz de SNPs, aquí vemos el árbol comparativo entre las cepas, y como México también participa de lo que es el proyecto del Genome Tracker, es que tiene acceso, digamos, a el árbol global utilizando la plataforma del Pathogen Detection, y aquí vemos cómo la cepa aislada de agua de riego de una de las granjas de papaya de México fue altamente similar a las cepas aisladas, digamos, en el contexto del brote en Estados Unidos. Y para nosotros es un ejemplo exitoso de vigilancia global, donde interactuaron dos países particularmente y donde se pudo identificar con éxito la trazabilidad al origen. Entonces, un poco como para terminar, decirles que nosotros en el marco de la red estamos avanzando en lo que es la vigilancia genómica en Latinoamérica, y que frente a problemáticas como la que hemos mencionado, entre otras, como un brote multiestado asociado a un alimento contaminado producido en otro país, un brote de enfermedad severa o la diseminación de la RAM, seguimos trabajando, digamos, en el contexto de lo que sería de la estrategia de una salud. Seguimos trabajando en la implementación completa y en forma sistemática de la secuenciación de genoma completo, y avanzar con un análisis más sistemático, digamos, de bioinformático, y luego también trabajar con el manejo de la información. Y lo más importante, que esto no es solamente o sea, no es solamente, es un montón, trabajar para mejorar el impacto en salud, pero también se mejora el impacto a nivel del comercio nacional e internacional, ya que trae como consecuencia mejoras higiénico-sanitarias en las instalaciones y mejoras en el sector productivo y en la comercialización. Bueno, solamente para terminar, decirles una frase: la ciencia, la tecnología y la innovación siempre evolucionan, y nosotros debemos tratar de pensar cómo evolucionar con ellas.
Bueno, muchas gracias y en particular quiero agradecer a todo el grupo de la OPS que trabaja en la red, también al Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias del Malbrán, que coordinan junto con nosotros la red regional, y luego a los grupos que han aportado específicamente a esta presentación, que es de Senacica México, del Instituto Nacional de Salud de Perú y de Agrosavia Colombia, y a todos y a cada uno de los miembros de la red PulseNet de América Latina y el Caribe, ya que trabajamos en forma muy cooperativa y colaborativa, y para nosotros es muy importante, y es por eso que la red sigue funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Excelente presentación, como siempre. Y bueno, y el agradecimiento también a toda la red PulseNet que nos conecta con esta poderosa herramienta en todo el mundo y para la prevención de las enfermedades transmitidas para los alimentos. Bueno, excelentes presentaciones de los tres disertantes. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si quieren poner la camarita, aparecer nuevamente Guillermo y Mónica. Bien. Bueno, tenemos unas cuantas preguntitas, así que voy a empezar por Mónica, que fue nuestra primer disertante. Una rápida y te hago una segunda inmediatamente porque la primera es cortita. Mónica, un asistente dice que nombraste un paper sobre cultura de inocuidad. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, estupendo. Acabo de contestar la pregunta en el chat. Son dos Ah, papers, perfecto. ¿sí? Perfecto. Son Entonces dos paso a la papers, segunda. Sí, sí, exacto. Están ahí en el chat. perfecto. Y otra pregunta, Mónica. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir desde la acción correctiva hasta el momento de considerar que la acción fue efectiva? Muy buena pregunta. Depende de varios factores, porque uno, por ejemplo, los volúmenes de producción, las frecuencias de producción, ¿cierto? Porque a veces puede que nosotros tengamos un proceso que sea muy pequeño y que podamos tardar mucho en detectar que la cantidad de unidades producidas ha vuelto a su ritmo. Entonces va a depender mucho nuevamente de lo que yo comenté, que es el análisis de riesgo. Bien, entonces, hacer un análisis de riesgo en términos de cuál es el factor de riesgo, ¿no es cierto?, que está preponderando en esa desviación, cuál es el agente causal que está dentro que está produciendo la desviación, ¿cierto? Y en el fondo, ¿cuál es el muestreo que yo voy a poder hacer de todas las unidades producidas para determinar que la no conformidad se solucionó? Entonces, depende mucho, diría yo, del análisis de riesgo para determinar que la muestra que vamos a tomar para demostrar la efectividad es significativa. Entonces, no hay una respuesta así como concreta, ¿no? Análisis de riesgo es la clave. Muchísimas gracias, Mónica, por tu Ujú. respuesta, muy clara. Paso a Guillermo. Guillermo, gracias por tu disertación y quiero aprovechar para decir y dar la información que vas a ampliar todo este concepto tan importante en el workshop del 30 de septiembre post simposio. Te vamos a tener ahí ampliando toda la información que diste hoy. Bueno, la primera pregunta, Guillermo, es rápida también y voy a pasar a una segunda que es un poquito más larga. La primera es, ¿las guías están disponibles para todos o o hay que formar parte de EH? En realidad, las dos opciones son válidas. Si forman parte de HDG, dependiendo del tipo de empresa que forme parte, tiene acceso libre a las guías. Y si no, se pueden comprar de forma individual. Si uno no es socio, las pueden comprar de forma individual. Incluso hay algunas que son de libre acceso. Así que por eso los invito a que concurran a la página. Ahí hay más información sobre este tema. Perfecto, Guillermo, gracias. Y paso a la segunda. ¿Por qué se ven tantos equipos instalados con fallas graves de diseño higiénico en la industria de los alimentos? ¿Falta este tipo de capacitación en la carrera de ingeniería o cuál es el defecto que ves ante esta situación?
En principio sí, bueno, EHDG está haciendo un esfuerzo importante para incorporar estas temáticas digamos, a los temarios de las ingenierías, tanto ingenierías químicas como ingenierías mecánicas o electromecánicas. Pero principalmente para mí, por lo que he visto, se da por una falta de comunicación entre la industria alimentaria y la industria fabricante de equipos. La industria fabricante de equipos Ah, sabe fabricar equipos, pero no conoce mucho de alimentos. Entonces, el principal problema es una buena especificación, y una buena comunicación. Suele pasar que a veces la que está diseñando el equipo no tiene comunicación con quien lo va a usar, porque hay un área de venta, el que vendió el equipo es el que tiene el contacto y se corta hemos visto de todo nosotros, pero principalmente es la falta de comunicación, porque suponiendo que no se enseñe en la universidad, hay guías, hay normas, la información está disponible, pero lo que está faltando básicamente es la comunicación, una buena especificación de equipo y un requisito claro. perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Paso a una pregunta para Isabel. Isabel, hay una consulta si se puede tener acceso a los protocolos estandarizados que se usan en la red. Sí, digamos, son de acceso libre, están en la página de APHL, digamos, que trabaja en conjunto con el CDC. Ustedes saben que la red PulseNet América Latina y el Caribe trabaja en el contexto de lo que es la red PulseNet internacional, un poco por lo que mencioné, y las características con que se dan estas enfermedades, que muchas veces no es solamente local, sino que se pueden dar en cualquier parte del mundo, es que se trata de trabajar en forma sistemática, cumpliendo los mismos protocolos, las mismas interpretaciones, los mismos criterios de análisis, y es por eso que utilizamos los protocolos del CDC adaptados, digamos, a la región, y que las diferentes regiones, porque también está Asia-Pacífico, Europa, África, digamos, Estados Unidos, Canadá, las diferentes regiones también estandarizamos los protocolos de esa manera. De todas Perfecto. formas, se pueden conectar, digamos, con los referentes en cada uno de los países. No sé, veo que hay gente de diferentes países, se pueden conectar con los referentes en los países y pedirles los protocolos. Los protocolos. Perfecto, Isabel, muchas gracias. Para Mónica, de las herramientas mencionadas para análisis de causa raíz, ¿cuál consideras que es más fácil de aplicar en una industria que está comenzando? Bien, yo diría que la más sencilla de todas es la de 5 por qué. Sin embargo, hay que tener cuidado porque como los 5 por qué son más bien como genéricos, a veces quizás las preguntas se nos pueden abrir, ¿cierto? Se nos pueden abrir un poco y hacer un poco más difícil el análisis, pero ese es simple, sencilla y muy fácil de enseñar. Y luego la segunda que a mí me gusta mucho es la de Chicago porque nos permite hacer un análisis muy completo de las posibles causas, ¿no? Entonces, eh, así como los 5 por qué nos abren la mente, el Ichikawa nos va como enseñando a focalizarnos y a buscar causas por origen, ¿no? Entonces, yo diría que la combinación entre esos dos para una empresa que está comenzando está bastante bien. Bien, hago una pregunta ahí en el momento. ¿Es aconsejable combinar dos herramientas? Sí, sí. Sí, De todas maneras, por lo que lo que yo les decía, unas metodologías, los 5 por qué definitivamente abren la mente, es como una especie como de brainstorming, digamos, brainstorming que avanza, y luego Ichikawa o Pareto, por ejemplo, Pareto es mucho más específica, donde ya nos metemos a números, análisis un poco más de estadística. Entonces uno puede ir buscando, ir profundizando en la medida que nos vamos acercando y vamos teniendo más datos, podemos ir sofisticando las herramientas que vamos a utilizar. perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Una pregunta para Guillermo. ¿Existe una etapa de validación de los diseños higiénicos de equipos antes de utilizarlos en la producción? No, no, a ver, como validación no, lo que sí hay son componentes certificados, como yo les comentaba, EHDG tiene uno de los productos de HDG
Bueno, uno es las guías, como les comentaba, otros son los productos certificados. Si uno, no sé, bombas, sensores, componentes pequeños, que lo que se certifica es el cumplimiento de las normas no solamente el cumplimiento documental, sino a través de ensayos donde se verifica la limpiabilidad. Y después lo que hay son, básicamente, muchos de los fabricantes son integradores, ¿no? Lo que hacen es integrar estos componentes con tuberías, intercambiadores de calor y demás partes, que si lo que uno puede hacer es para garantizar el diseño higiénico es usar componentes certificados, usar materiales adecuados para cada uso. Y después, bueno, obviamente es el proceso de la validación de limpieza final que hace la empresa alimentaria la que termina validando el equipo. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Una última también pregunta para Isabel. En caso de alertas de inocuidad alimentaria, cuando hay un diagnóstico por secuenciación completa de genoma, ¿cuáles son los canales de comunicación de esas alertas? Si la red maneja algún canal. Bueno, nosotros internamente en la red siempre, digamos, nos comunicamos y compartimos la información, pero en forma oficial se tienen que seguir digamos, lo que está pautado a nivel nacional. En el caso de salud, con el Ministerio de Salud, en el caso de alimentos también, y lo mismo en el caso de animales. Suponiendo que hay varios países involucrados, es importante trabajar con lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, y también se hace a través del Ministerio de Salud, y también trabajar con la red Infosan, que es la red de OMS, que muchas veces también envía una alerta y es importante para que todos estemos comunicados. Perfecto, Isabel, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta para Mónica. ¿Qué herramientas o consejos le puede dar a personas que trabajan en el área de calidad para construir una cultura de inocuidad cuando hay poco apoyo de la gerencia o recursos humanos? Estamos atentos a tu respuesta. Hoy, qué respuesta más desafiante, o pregunta más desafiante, porque, bueno, el formar cultura de inocuidad, la verdad es que es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío porque recordemos que cultura son las creencias, ¿no es cierto?, los supuestos, los valores compartidos por las personas que trabajan en una organización y que hacen de esta su forma de actuar, de ser, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos esos supuestos, cómo trabajamos esas creencias, cómo trabajamos esos valores es el gran desafío. Ahora, esta guía que yo mencioné, la última, ¿no es cierto? Que es la que salió publicada en marzo de este año, 2026, viene con un enfoque transversal e integral para abordar la cultura. Y a mí eso me gustó mucho. O sea, parte yo diría de lo primero, voy a tratar de no alargarme en mi respuesta, parte de lo primero es que la cultura de inocuidad es parte de la cultura organizacional. ¿No? Y eso es el primer consejo que le puedo dar a las personas que están aquí presentes. No tratar de abordar la cultura de inocuidad como una cultura de un área, porque la cultura es una sola. Entonces, es como el primer consejo, integrarse, buscar como partners a los equipos de recursos humanos, a la gerencia, por cierto. Y luego de eso, poner mucho foco en la gente, ¿no? Mucho foco en la gente, porque todo lo que hemos estado hablando hoy día, ¿cierto? Tiene que ver con el foco en los procesos. Antes el foco estaba en los productos, hoy día están los procesos y lo hemos abordado con Guillermo y con Isabel de distintos ámbitos. Pero para poder formar una sólida cultura de inocuidad, tenemos que poner el foco, el acento en las personas. Y en las personas como seres sintientes, pensantes, ¿cierto? Y que tienen su propia percepción de lo que es la inocuidad y le dan un cierto valor. Por lo tanto, el trabajar ahí, el trabajar con la gente es muy importante. Estos documentos, esta guía, la guía de cultura e inocuidad, es una excelente herramienta. Yo les recomiendo que la lean. Está solamente en inglés por ahora, pero pueden darle una mirada. Y donde se habla, ¿no es cierto?, de los atributos transversales en la organización, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera,
y también objetos que son o los aspectos que tienen que ver más bien con los específicos del ámbito, ¿no? Que tiene que ver con conciencia del riesgo, que tiene que ver con organización que aprende, que tiene que ver, bueno, con una serie de elementos. Así que eh, hay que meterle un poquitito diría yo, de formalidad a esto que puede llegar a entenderse como algo informal por ser de las personas, pero hay que meterle informalidad, hay que meterle ciencia, y ahí yo diría que está la clave. Es una tarea difícil, ¿ah? Pero tenemos que hacerlo. Perfecto, Mónica. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Excelentes presentaciones. Yo cierro por el día de hoy, pero le voy a dar la palabra a Isabel Chinen, que también es nuestra presidenta de nuestro futuro simposio IAFP de septiembre. Así que, Isabel, te doy la palabra para que puedas cerrar el evento. Y desde acá los saludamos. Muchísimas gracias. Gracias, José. Bueno, simplemente saludarlos, agradecerles la participación en en esta Día de la Inocuidad e invitarlos a participar del Simposio Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria y el séptimo Simposio Argentino de Inocuidad Alimentaria que se va a llevar a cabo el 28 y el 29 de septiembre de este año en la sede de la Universidad Católica Argentina acá en Buenos Aires. En esta página, que es la página, digamos, que van a encontrar una vez que entren en la asociación, van a tener la información como para la presentación de los trabajos que esperamos que se presenten con trabajos para póster o presentaciones orales. También van a tener información sobre la exposición comercial y también cómo inscribirse inclusive a los cursos precongreso, como lo mencionó Fernando al principio, y los cursos postcongreso que van a ser el día 30 de septiembre. Entonces, en esta página van a encontrar la información como para inscribirse. Los invito a participar. Vamos a tocar diferentes áreas temáticas. Algunas las hemos tocado en el día de hoy en el marco del Día de la Inocuidad Alimentaria, que fue sumamente provechoso, desde diferentes ángulos de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de inocuidad alimentaria. Y en las áreas temáticas, digamos, vamos a tocar diferentes temas que vemos que es de lo más variado. En particular, aquí les dejo entonces el link como para que puedan ver, digamos, toda la información que está disponible y también para que se puedan inscribir, ¿sí? Y por otro lado, entonces, finalmente, los invitamos a participar perdón, los invitamos a participar de este simposio y los esperamos, bueno, en septiembre en la UCA. Muchas gracias.